El pitido era constante, tenue, como un metrónomo marcando el ritmo detrás de mis ojos. Mi garganta ardía, mis brazos pesaban, con tubos entrando en ellos como si fueran enredaderas. Parpadeé una vez, dos. El techo era blanco, demasiado blanco. Y luego, sobre mí, las siluetas comenzaron a tomar forma. 3 figuras, una alta, paseándose, otra sentada al borde de la cama, la tercera, de pie un poco más atrás, hojeando una carpeta. No hablé, no me moví, pero escuché. «Está despierta», dijo Marisol. Su voz suave como piedra pulida. «Entonces podemos hacer esto rápido», murmuró Emiliano. Bajo, solo una firma. Escuché el roce del papel, el chasquido de la tapa de un bolígrafo. El notario estaba cerca del pie de la cama, con las manos cruzadas, esperando. Nadie trajo flores, nadie preguntó cómo me sentía. Carmen se acercó más. Mamá dijo con suavidad: «Es solo para asegurarnos de que todo esté en orden, para tu tranquilidad». Tranquilidad. Lo decían como si fuera una bendición, como si debiera estar agradecida. Emiliano dio un paso adelante, carpeta en mano. El refugio, la casa, las cuentas, así. Nosotros nos encargamos de todo, sin estrés para ustedes. Nadie preguntó qué quería yo. Marisol tomó mi mano. No me había dado cuenta de lo frías que estaban mis dedos hasta que los suyos los envolvieron. Deslizó el bolígrafo entre ellos, como si guiara a un niño. «Solo sosténlo», susurró. «Nosotros te ayudamos». Miré sus rostros. Los conocía. Claro que sí. Pero en ese momento eran extraños, amables, preparados, pacientes, extraños con una agenda. El bolígrafo descansaba en mi palma. Se sentía demasiado pesado para algo tan pequeño. Lo dejé caer. Rebotó una vez contra la sábana y rodó hacia el borde. Nadie lo alcanzó. Emiliano resopló fuerte por la nariz. La mano de Marisol se apretó sobre la mía antes de soltarla. Carmen no dijo nada, pero vi su mandíbula tensarse, solo un poco. El notario se movió, carraspeó, cerré los ojos. Hubo una pausa, luego pasos, primero Emiliano, luego Marisol. El notario lo siguió. Carmen se quedó un momento más. Cuando abrí los ojos de nuevo, la habitación estaba vacía, salvo por el zumbido suave de las máquinas, y la verdad silenciosa no había firmado. Giré la cabeza, lo justo para ver el soporte del suero a mi lado. Seguía aquí. Y la hacienda seguía siendo mía. Por ahora, 3 semanas antes de las luces del hospital y el bolígrafo forzado. Estaba sentada en la oficina que construí con mis propias manos. El piso aún crujía cerca de la estantería. Las paredes todavía olían levemente a lavanda por el difusor que Paloma mantenía lleno. Afuera, por las ventanas, el lago de Chapala captaba la luz de la tarde, tranquilo y plateado, como un suspiro al final de una frase. Sentía el cansancio en los huesos, no agotamiento, no del todo, solo una cierta lentitud, como si mi cuerpo intentara decirme algo que no estaba lista para escuchar. Isabel estaba sentada frente a mí, con los lentes bajos en la nariz, el sobre manila abierto entre nosotras. Su voz era suave pero firme. «Una vez que firmes esto, el refugio ya no será tuyo. No legalmente. Ese es el punto», dije, deslizando los papeles hacia mí. «No quiero que sea mío cuando ya no pueda protegerlo». El bolígrafo en mi mano se sentía más ligero ese día, sin temblores, sin ruido en mi pecho, solo el sonido del pestillo de la ventana al moverse con la brisa. Firmé en la última página. Lentamente, con intención. Isabel lo selló, lo notarizó, lo archivó. Fideicomiso Refugio de Viudas. Ese sería el nuevo guardián del retiro del lago Chapala, una entidad sin apellido, sin fiestas de cumpleaños, sin obligaciones cargadas de culpa, solo propósito. Pasé los últimos 6 meses organizándolo en silencio, una reunión legal a la vez. No fue difícil.
Nadie en mi familia hacía preguntas a menos que involucraran horarios de vacaciones o dinero. Solo 2 personas sabían lo que había hecho. Isabel, por supuesto, me guió en toda la reestructuración, respondiendo cada pregunta con la calma de alguien que ha visto a demasiadas viudas manipuladas por los más cercanos. Y Paloma, se lo conté durante un almuerzo un domingo, ambas comiendo sopa de lentejas en el jardín, después de que todos se fueron del retiro por el fin de semana. Sus ojos se llenaron de algo cercano al duelo, pero asintió. «Estás haciendo lo correcto», dijo, aunque nunca lo entiendan. No esperaba que lo entendieran. Ni siquiera estaba segura de querer que lo hicieran. Entender, después de todo, requiere ver a alguien como persona, no solo como una fuente. La caja fuerte ya estaba instalada detrás del closet de huéspedes, un espacio silencioso donde puse los documentos finales, firmados y sellados, con copias en mi nube privada y un cajón cerrado en la oficina de Isabel. A la mañana siguiente, caminé por el retiro como si nada hubiera cambiado, pero algo sí había cambiado. Por primera vez en años, sentí que había recuperado algo que no sabía que había dado. Esa semana, redacté un correo, pero no lo envié. Asunto: el refugio de viudas está listo. El cuerpo tenía solo una línea. Por fin hice algo que no tenía que ver con el duelo. Lo dejé en borradores. Pensé que lo enviaría cuando se sintiera el momento adecuado. Pero nunca tuve la oportunidad. Tenía 44 años cuando Tomás murió, un evento cardíaco repentino. Lo llamaron los médicos, una de esas frases pensadas para que suene clínico, manejable, como algo que podría resolverse con precisión o tiempo, pero no hay nada manejable en despertarte y darte cuenta de que la persona que doblaba la ropa los domingos y te traía pan tostado en mañanas lluviosas simplemente se fue durante meses. Me moví por mi vida como si fuera prestada. Contestaba llamadas, respondía tarjetas de condolencias, recordaba alimentar al gato, pero no podría decirte cómo se sentía nada de eso. El duelo era silencioso, no ruidoso. No era gritar ni sollozar en el piso de la cocina, era cepillarme los dientes y olvidar si ya lo había hecho. Era entrar a una habitación y no recordar por qué. Lo que me rompió no fue el funeral ni el silencio que le siguió. Fue el supermercado, ver peras en temporada, sabiendo que eran sus favoritas, y tomarlas de todos modos. Eso es lo que hace: la pérdida se queda en lo cotidiano, en los hábitos que nadie más nota. Lago Chapala era donde acampábamos en otoño. A Tomás le encantaba la quietud. Cómo los árboles cambiaban un poco más tarde que los de la ciudad. Después de su muerte, regresé sola. Me senté al borde del lago y tomé café del mismo termo que él usaba. No lloré, no hablé, solo me senté. Pero esa mañana sentí algo moverse en mí, como si el silencio no fuera solo vacío, era espacio. El terreno no era gran cosa entonces, solo un lote cubierto de maleza con un cobertizo viejo y una vista que podía calmar incluso el dolor más ruidoso. Usé el dinero de su seguro de vida para comprarlo. La gente pensó que estaba loca. Tal vez lo estaba. Pero la locura y la esperanza no siempre son tan diferentes cuando estás de luto. La primera cabaña se construyó con madera reciclada y la ayuda de 2 contratistas jubilados de mi iglesia. Pinté las paredes yo misma, azules suaves, nada demasiado atrevido, solo lo suficiente para que alguien se sintiera seguro. Luego vino la sala de meditación, el jardín, el salón principal. Planté jazmín junto al sendero porque me gustaba cómo suavizaba el aire por las noches. Las mujeres comenzaron a llegar, al principio en silencio, inseguras de qué esperar. Algunas habían perdido esposos, otras parejas, hermanas, madres. La pérdida no discrimina, pero la forma en que se aloja dentro de un cuerpo. Eso era algo que reconocía en cada par de ojos que cruzaba las puertas. Hacíamos té, encendíamos velas, caminábamos por los senderos en silencio y leíamos cartas en voz alta cuando las palabras finalmente regresaban. Algunas se quedaban un fin de semana, otras volvían cada año.
No sabía entonces que el duelo podía ser un plano, que podías construir algo sagrado de lo que estaba roto. Pero ahora lo veo, en sus rostros, en sus pasos en el sendero del jardín, y lo sentí de nuevo, hace semanas, cuando mi propia respiración se volvió poco confiable. Paloma esperó hasta el final de nuestras revisiones matutinas, después de que los huéspedes volvieran a sus habitaciones y el personal de la cocina comenzara a preparar el almuerzo. Estábamos en el patio, justo afuera del jardín de hierbas, donde los arbustos de romero se habían desbordado esta temporada. No me miró de inmediato, así supe que algo venía. Últimamente te falta el aire, mucho dijo, con un tono casual, como si comentara el clima. Me agaché, fingiendo arrancar una hoja seca del borde de la maceta. Siempre me canso un poco en esta época del año. No me refiero a eso, no respondí. Mis rodillas dolieron al levantarme de nuevo. Mantuve los ojos en la fuente en el centro del patio, observando cómo el agua subía y bajaba. Sentía su mirada esperando a mi lado. He trabajado con suficiente gente para saber cuándo alguien está forzándose más allá de lo que su cuerpo puede soportar, continuó. Has perdido peso. Te agarras del pasamanos cuando subes las escaleras. Te detienes al final de cada pasillo. Piensas que nadie lo ve. Pero yo sí. No lo dijo para acusarme. Lo dijo porque sabía cómo se ve esconderse. Ella también lo había hecho una vez, años atrás. Cuando perdió a su esposo, siguió trabajando a través de su duelo hasta que su cuerpo se rindió. Así nos conocimos. Llegó al retiro como huésped, se fue como parte del personal. Ese tipo de entendimiento no se desvanece. Solo estoy cansada, dije. Al fin, no es solo eso, quise discutir. Quise decirle que estaba bien, que siempre lo había estado, pero no lo estaba. Y fingir que sí empezaba a sentirse como llevar un cuenco de agua lleno hasta el borde, cada paso demasiado cuidadoso. Cada movimiento un riesgo. Estoy trabajando en ello, dije en voz baja. Paloma asintió una vez. Solo no esperes hasta que no te quede nada que dar. No insistió más. Solo apretó mi mano suavemente y caminó de regreso al comedor, con su portapapeles balanceado en la cadera, como siempre. Me quedé en el patio mucho tiempo después de eso. Todavía sentía la presión en mi pecho, leve pero persistente, como algo golpeando desde dentro. No urgente, no peligroso, solo constante. Esa noche, me senté en mi oficina y miré la foto enmarcada de Tomás y yo en nuestro 10º aniversario. Estábamos en el muelle detrás del albergue principal. Mi cabello era más largo entonces. Sus brazos rodeaban mis hombros, se veía tan vivo. Me froté el pecho distraídamente, sintiendo de nuevo ese borde sordo. Esa misma presión que no había desaparecido en semanas. A la mañana siguiente, abrí la caja fuerte en el closet de la habitación de huéspedes y revisé los documentos. Todo seguía en su lugar. Presioné mi palma contra el interior de la puerta antes de cerrarla, por si acaso. El retiro estaba silencioso esa mañana. Demasiado silencioso. Debería haber estado agradecida, sin talleres, sin golpes urgentes en mi puerta, sin nadie preguntando si tenía un momento. Pero algo en la quietud hacía que todo dentro de mí sonara más fuerte. Estaba en mi estudio, el que tiene ventanas con vista al jardín del este. La habitación olía ligeramente a aceite de limón y papel. Todo estaba en su lugar organizado, limpio, habitado. Pero el aire se sentía más pesado de lo normal. Mis dedos flotaban sobre el teclado. El cursor parpadeaba al inicio de un correo en blanco. Ya había escrito el asunto transición de propiedad, finalizada. Sonaba estéril, oficial, seguro, pero era más que eso. Era mi punto final. Miré el cuerpo del correo. La dirección de Paloma estaba en el campo para, la de Isabel, en copia. Ambas sabían, en partes, lo que había estado planeando, pero este correo lo confirmaría. Los documentos ya estaban notarizados. El fideicomiso estaba registrado. La hacienda El Retiro.
Los fondos ligados a él, todo pertenecía ahora al refugio de viudas. De manera irrevocable, escribí despacio, cuidadosa con cada palabra. Como discutimos, la transferencia de todas las propiedades y derechos operativos ha sido finalizada con efecto inmediato. El retiro funcionará bajo la gobernanza exclusiva del fideicomiso. La Junta está facultada para expandir o cerrar programas sin mi aprobación. Mi nombre permanecerá solo en la carta fundacional, no en decisiones activas ni títulos. Si no puedo gestionar la comunicación, por favor refiéranse a la lista de contactos de respaldo proporcionada. Isabel tiene el poder notarial médico limitado a decisiones de cuidado, no financieras. La caja fuerte contiene los originales de todos los documentos firmados. Confío en ustedes para proteger la misión, no la memoria. Hice una pausa. Esa última línea, no la memoria, no estaba en los borradores anteriores, pero se quedó. Guardé el correo como borrador. No lo envié. Todavía no. Luego caminé al otro lado de la habitación, hacia la caja fuerte en la pared. Detrás del marco de un cuadro que mi esposo compró una vez en un viaje por carretera a San Miguel de Allende. Una escena desértica, seca, roja, tranquila. Nunca coincidimos en arte, pero esta era la única pieza que nunca moví. El teclado emitió un pitido suave. Abrí la caja fuerte y puse el sobre manila dentro. Contenía copias del acuerdo del fideicomiso, las transferencias de propiedades, el nuevo organigrama. Agregué una nota en la parte superior. Fechada esa mañana, en caso de incapacidad, refiéranse a la sección cuarto B. La propiedad no es transferible. No cedan ante la presión, documenten todo. Cerré el sobre y lo coloqué con cuidado, junto a una bolsa de terciopelo que guardaba la única joya de valor real que conservé. No para nadie, solo por su peso. Cerré la caja fuerte y giré la perilla hasta que hizo clic. Mi corazón latía suavemente mientras retrocedía. No por miedo, sino por claridad. Todo lo que necesitaba proteger estaba en su lugar. Apagué las luces y caminé al porche. Me senté en mi silla de siempre. Dejé que el sol de la mañana tocara mi piel. Entonces susurré en voz alta lo que no había atrevido a decir en meses. Ya no estoy esperando que se lo merezcan. Adentro, el correo en borradores seguía sin enviar, pero no tenía que salir todavía. Esa parte no era para mí. Era para quienes llevarían esto adelante, por ahora. La verdad estaba donde debía estar sellada, documentada, inquebrantable, y por primera vez en años. No me sentía como alguien preparándose para una batalla. Me sentía como alguien que ya había ganado. Empezó como siempre una pequeña opresión bajo mis costillas, como una mano presionando lo justo para ser notada. Lo había sentido antes. Normalmente, después de días largos o comidas saltadas, pensé que sabía cómo manejarlo. Respirar despacio, sentarme, tomar agua, esperar, pero esa mañana, nada de eso funcionó. Acababa de terminar de doblar toallas en el cuarto de lavado, cuando la presión se volvió más aguda, más insistente. Agarré el borde del mostrador, mis dedos palideciendo contra la madera. Las toallas se deslizaron de mis manos y cayeron al suelo. Me dije que no era nada, solo cansancio. Me dije que podía llegar al sofá, solo unos pasos por el pasillo, pero mis rodillas cedieron antes de llegar a la puerta. Caí fuerte, más sorprendida que lastimada, y el mundo se oscureció por los bordes. Recuerdo el frío del azulejo contra mi mejilla, el sonido del reloj en la cocina, el aroma de eucalipto del difusor cercano. Todo era tan familiar, tan mío. Esa era la parte extraña. No tenía miedo, no realmente, solo no podía moverme. No recuerdo haber pedido ayuda, no recuerdo a los paramédicos. Debí desmayarme antes de que llegaran. Cuando abrí los ojos de nuevo, no fue a los tonos suaves de mi hogar, sino a la luz estéril de la UCI. El techo era blanco, con baldosas perforadas, el tipo de luz que aplana todo. Parpadeé lentamente.
mis ojos secos, mis extremidades pesadas. Algo estaba pegado a mi nariz, tubos en ambos brazos. Mi garganta ardía como si hubiera tragado sal. Intenté girar la cabeza, pero se sentía trabada. Podía escuchar máquinas pitando, la voz de una enfermera detrás de la cortina, sonidos familiares que no me pertenecían. Quise hablar, pero mi boca estaba demasiado seca. En cambio, me concentré en el ritmo del monitor a mi lado, constante, sin disculpas. Estaba viva. Eso era todo lo que podía confirmar. Me dormí y desperté por lo que pareció días. Tal vez fueron horas, en ese lugar intermedio. El tiempo se sentía elástico, estirándose y contrayéndose en oleadas desiguales. Vi destellos, una mano sobre la mía, pasos, murmullos que no podía entender. Luego, silencio. Cuando finalmente desperté por completo, el dolor en mi pecho había disminuido. Los tubos seguían ahí, pero podía mover los dedos, podía pensar. Lo que más me impactó fue lo quieto que se había vuelto el mundo. Todo lo que había pasado mi vida construyendo, controlando, manejando, se había silenciado en mi ausencia, y nadie había llamado, nadie había venido. Todavía no. Cerré los ojos de nuevo, no porque estuviera cansada, sino porque el silencio era más ruidoso de lo que esperaba. La próxima vez que los abrí, la habitación ya no estaba vacía. Mis hijos estaban al pie de mi cama. Lo primero que noté fue la voz de Emiliano. Baja, cortante, profesional. No podía distinguir las palabras al principio, solo el ritmo medido, controlado, como si diera instrucciones. Luego vino Marisol. Su tono era más ligero, artificialmente suave, el que usaba en almuerzos de donantes y reuniones de junta, cuando quería que la gente sintiera que era escuchada mientras ella guiaba la decisión a otro lado. Carmen no habló, no de inmediato, solo capté el aroma de su perfume, algo floral y tenue, y el sonido de sus zapatos moviéndose cerca del pie de la cama. No abrí los ojos del todo. Quería verlos sin darles la ventaja de saber que estaba despierta. La habitación se sentía más fría con ellos ahí, como si trajeran algo estéril y ensayado. Se ve mejor de lo que esperaba, dijo Marisol suavemente, con un portapapeles en la mano. Escuché las páginas moverse. Hablé con el notario esta mañana, respondió Emiliano. Está afuera. Solo necesitamos su firma. No dijeron mi nombre. No preguntaron cómo estaba. No había flores, ni libros, ni siquiera los regalos de lástima que la gente trae cuando no sabe qué más ofrecer. Me moví ligeramente, lo suficiente para que supieran que estaba escuchando. Marisol se inclinó de inmediato. Mamá dijo con dulzura, «¿Estás despierta?», parpadeé. Dejando que mis ojos se ajustaran, Emiliano se acercó más a la cama, con una carpeta manila en las manos. Me miró con algo entre cálculo y lástima. «Solo estamos aquí para facilitar las cosas», dijo. «Mientras te recuperas, sin presión». Carmen habló por fin. «Es solo papeleo. Mamá. Básico. Es para ayudar». El notario entró entonces. Ni siquiera había oído la puerta abrirse. Era más joven de lo que esperaba. Bien vestido, con una carpeta de cuero. «Podemos tomarnos nuestro tiempo», dijo Emiliano, como si estuviéramos en un horario. «Hay un poder notarial, un acuerdo de gestión financiera y algunos documentos de supervisión de activos. Solo firma donde marqué». Intenté hablar, pero mi garganta se atoró. Marisol alcanzó la bandeja junto a la cama y levantó un bolígrafo. Lo deslizó en mi mano derecha con suavidad, como si fuera algo sagrado. Los miré, a los tres, sus rostros familiares, pero algo en sus ojos había cambiado. No había calidez ahí, solo urgencia disfrazada de cortesía. Mis dedos se cerraron, débiles y lentos. El bolígrafo descansaba en mi palma. «Extraño e indeseado. Solo sosténlo», susurró Marisol. «Nosotros ayudamos». No me moví. Carmen se inclinó y apartó un mechón de cabello de mi frente. «Solo pensamos en lo mejor para ti». Dejé caer el bolígrafo. Golpeó la sábana.
rodó cerca del borde y se asentó en un pliegue. Nadie dijo una palabra. Entonces Emiliano suspiró, fuerte y audible. Se dio la vuelta. Marisol dejó caer sus manos. Carmen no recogió el bolígrafo. El notario los miró, inseguro. Creo que terminamos aquí, dije. Mi voz rasposa pero firme. Y así, se fueron. La segunda vez que vinieron, fueron más callados. No había notario esta vez. Solo ellos tres y una carpeta diferente, más delgada, pulida, sin sellos legales en el exterior. Solo cartulina beige lisa y una pestaña de post-it marcando la primera página. Se quedaron junto a la ventana al principio, hablando bajo, fingiendo esperar el momento adecuado, como si hubiera una manera correcta de pedirle a tu madre que entregue todo. Carmen se movió primero, colocando la carpeta en la mesa junto a mi cama. Es solo un documento temporal, dijo, sonriendo con demasiada facilidad. Hasta que te sientas más fuerte. Emiliano permaneció en silencio, pero con los brazos cruzados, sus ojos fijos en los míos. Siempre había sido el que dejaba que otros suavizaran el golpe. Marisol se sentó en la silla junto a mí. Se inclinó, como solía hacerlo cuando necesitaba un favor, pero quería que pareciera una conversación. No queremos abrumarte, dijo. Solo queremos asegurarnos de que todo funcione sin problemas. Las operaciones del retiro, el cuidado médico, las cuentas. Es mucho. No respondí. Carmen abrió la carpeta y la giró hacia mí. Solo la primera página, murmuró. Poder notarial, nada permanente. Marisol sacó un bolígrafo de su bolso y lo destapó. Lo colocó suavemente en mis dedos. Mi mano no se cerró. Carmen siempre fue la callada. No había hablado toda la mañana. Solo observaba. Pero ahora se acercó, tocando suavemente mi muñeca, guiando mi mano con delicadeza practicada. Solo una firma, susurró Marisol. Nosotros nos encargamos del resto. Sus rostros se difuminaron frente a mí. Vi versiones de ellos pequeños, llorando, riendo, pidiendo que los llevara, llamándome en medio de la noche. Vi a los bebés que sostuve, los moretones que besé, las comidas que cociné sin que me lo pidieran, y ahora, aquí estaban, esperando que entregara mi vida mientras aún estaba en la habitación. El bolígrafo se deslizó, rodó por la sábana y aterrizó cerca de la barandilla con un leve toque. No me inmuté, nadie lo alcanzó. Emiliano exhaló, girándose primero. Carmen cerró la carpeta sin decir nada. Marisol se recostó, su expresión en blanco. Los dedos de Carmen se deslizaron de mi muñeca. Por un largo momento, ninguno habló. Luego Emiliano carraspeó y murmuró. Volveremos después. Los vi salir, uno por uno, sin abrazos, sin buenos deseos, sin mencionar mi corazón, ni los monitores, ni si había comido. Solo la carpeta, todavía en la mesa. Cerré los ojos, no por cansancio, sino por certeza. El bolígrafo había caído, y yo lo dejé. Eso fue suficiente por la mañana. La enfermera me dijo que estaba mejorando. Pronto podrían quitarme los tubos de oxígeno. Le pedí que me trajera mi teléfono. La mañana después de que me quitaron los tubos. Tomé agua con un popote y miré por la ventana mientras el cielo se aclaraba. La vista desde la UCI no se parecía en nada a la de mi oficina, solo un tramo de azotea y cielo gris, sin árboles, sin agua, sin suavidad. Aún así, estaba agradecida de estar mirando algo. Por la tarde, Paloma entró. Llevaba el mismo cardigan que siempre usaba los domingos, con un pequeño desgarrón en la manga izquierda. Traía una bolsa de papel del café de abajo y un café para ella. Sus ojos me recorrieron de pies a cabeza. Gracias a Dios, dijo, su voz quebrándose lo justo para que lo notara. Ya empezaba a preocuparme. Sonreí, débil pero segura. Tú y yo, las dos. Sacó una silla junto a mi cama y me dio un pequeño recipiente de sopa de la bolsa. No comí de inmediato. Solo lo sostuve en mis manos. Su presencia fue lo primero que se sintió real desde que colapsé. Vinieron, dije en voz baja.
Asintió. Imaginé que lo harían. La primera vez trajeron un notario. La segunda, una carpeta. No pareció sorprendida. Piensan que el retiro es parte de su futuro. Siempre lo han asumido. Dejé la sopa en la bandeja a mi lado. Ni siquiera preguntaron por mi corazón. Paloma suspiró y se recostó. Hay algo más que debes saber. Me giré para enfrentarla. Ya sintiendo el cambio en su tono, ayer dijo, Emiliano llamó al retiro. Habló con la recepción mientras yo estaba en una sesión. Dijo que tú le habías dado autoridad verbal para manejar las cosas durante tu recuperación. Sentí el calor subir en mi pecho. No exactamente ira, algo más frío. La sensación de algo sospechado durante mucho tiempo confirmado. Le dijo a Maya que le reenviara todas las consultas de asociaciones a él. Continuó. Dijo que abriría nuevas cuentas de donantes. Apreté la sábana en mi regazo. Nunca dije nada, ni a él, ni a ninguno de ellos. Lo sé, la voz de Paloma no tenía duda. Solo una tranquila seguridad. Pero Maya casi lo hace. Estaba a punto de reenviar todo a su correo. ¿Qué la detuvo? Pidió que lo confirmara primero. E hice lo que me enseñaste, revisé la estructura. El refugio de viudas es el dueño ahora. Tú no tienes autoridad para delegar lo que ya no te pertenece. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Pensó que aún era mío, y pensó que estarías demasiado enferma para corregirlo. Nos quedamos en silencio después de eso, la sopa enfriándose a mi lado. Ya no tenía hambre. ¿Puedes pedirle a Isabel que revise los documentos? Dije en voz baja. Asegurarse de que todo esté limpio, sellado, intacto. Ya lo hice, respondió. La llamé en cuanto colgué con Maya. Asentí lentamente. Sentí el peso de la traición asentarse. No como un golpe, sino como algo dejado afuera de la puerta demasiado tiempo. Húmedo, familiar. Volverá, dije. Paloma se puso de pie, colocando una mano suavemente en mi hombro. Entonces estaremos listas. Después de que se fue, alcancé mi teléfono y abrí la aplicación de notas. 4 de junio, UCI. Emiliano trajo un notario. Intento de firma bajo sedación. Carmen y Marisol presentes, sin consentimiento, sin conversación previa. Guardé. Luego lo envié por correo a Isabel sin asunto. No volvería a ser tomada por sorpresa. Solía pensar que las únicas cosas que valía la pena documentar eran las bellas, los aniversarios, los almuerzos de voluntarios, las mañanas de finales de primavera cuando el jardín explotaba como si hubiera esperado solo por mí. Pero ahora entendía algo más. El silencio necesitaba registros. La bondad necesitaba pruebas. Y la traición requería recibos. Después de que Paloma se fue, esperé hasta que la enfermera trajo mi té de la noche. Ella pensó que lo quería por comodidad. Lo tomé con gratitud. Pero solo era una forma de mantenerme despierta lo suficiente para terminar lo que necesitaba hacer. Alcancé mi teléfono de nuevo y abrí mis archivos. Creé una nueva carpeta y la nombré UCI, Defensa Legal. Luego abrí el borrador de correo que envié a Isabel y añadí el registro de documentos como adjunto. Escribí 4 de junio. Registro de incidente en UCI. Emiliano Torres trajo un notario al hospital, presentó documentos. Sin consentimiento previo, Marisol Torres asistió. Guió el bolígrafo a mi mano. Carmen Torres estuvo presente sin intervenir. Paciente Amalia Torres bajo sedación. Sin claridad cognitiva. Firma no obtenida. Bolígrafo rechazado. Lo respaldé en la nube. Luego lo guardé de nuevo en una memoria USB que tenía en mi llavero, la que estaba dentro de mi bolso en el armario al otro lado de la habitación. Apenas pude alcanzarlo, pero lo logré. Lentamente, silenciosamente. Estaba acostumbrada a hacer las cosas sola. Luego abrí el disco seguro que compartía con Isabel y subí todos los documentos relacionados con el retiro, el fideicomiso firmado, el acuerdo de la Junta, la cláusula irrevocable, mi directiva médica actualizada y las cartas de transición formales del refugio de viudas. Cada archivo estaba etiquetado, fechado y limpio.
Miré la pantalla por mucho tiempo después de que la carga terminó. Se sentía como construir un muro, en silencio, sin clavos ni martillos, solo evidencia y resolución. Antes de cerrar el portátil, escribí un correo corto a Paloma. Asunto solo, interno Emiliano podría intentar reclamar el control operativo. Ningún permiso es válido de mí, ni de ningún miembro de la familia. Todas las decisiones deben pasar solo por la Junta. Refiéranse a Isabel para cualquier desafío. Gracias por verme cuando ellos no lo hicieron. Envié. Luego me recosté contra la almohada y miré al techo de nuevo. Esta vez no me sentía sin poder. No porque dije que no, sino porque lo dije por escrito. Esa noche dormí sin necesitar que la enfermera ajustara mis almohadas. No soñé. No ensayé lo que diría la próxima vez que vinieran. Ya lo había dicho, a la mañana siguiente, justo antes del amanecer. La enfermera entró con mi plan de alta. Le pedí que me trajera un espejo. Quería ver mi rostro antes de salir a enfrentar lo que viniera después. No dieron una hora, nunca lo hacían. Habían aprendido hace mucho que las visitas sin anunciar les daban ventaja, menos tiempo para prepararme, menos oportunidad de decir que no antes de que la conversación comenzara. El SUV se detuvo justo después del mediodía. Miré desde la ventana principal, con el té enfriándose en mi mano. Emiliano bajó primero, con el abrigo abotonado aunque hacía calor. Marisol lo siguió con lentes oscuros. Carmen salió última, sin llevar nada más que una botella de agua reutilizable. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Sonrieron, ensayados y coordinados, como si no fuera la primera vez que discutían cómo iría esto. Solo queríamos ver cómo estás, dijo Emiliano, pasando junto a mí como si aún tuviera una llave. Asegurarnos de que te estés instalando bien. No dije nada, solo caminé al sillón junto a la ventana y esperé. Se quedaron de pie. Lo que sospeché era intencional ventaja física, la ilusión de control. Marisol fue la primera en abrir la carpeta. Elegante, mínima, sin sellos esta vez, sin montones gruesos, solo unas pocas páginas sujetas. Hablamos sobre cómo apoyarte mejor mientras te recuperas, comenzó. Creemos que estos acuerdos temporales aliviarán algo de presión. Alcé una ceja. Apenas había hablado desde que llegaron. Solo hasta que estés más fuerte, añadió Carmen. Sin cambios a largo plazo, solo lo suficiente para quitarte algo de carga. Emiliano colocó la carpeta en la mesa entre nosotros. Es un poder notarial. Acceso conjunto a las cuentas del retiro y autorización de supervisión médica. Lo esencial. Ya llenamos la mayor parte. Solo falta tu firma. No estaban enojados. No tenían prisa. Esa era la parte que me helaba. Esto no era desesperación. Era estrategia. Abrí la carpeta lentamente. Cada documento estaba etiquetado cuidadosamente, con viñetas, redactado con suavidad. Casi parecía un regalo, uno que generosamente ofrecían manejar en mi nombre. Marisol se inclinó hacia adelante. No intentamos quitarte nada, solo queremos ayudar. Y de esta manera, añadió Emiliano, no tenemos que molestarte cada vez que se necesita tomar una decisión. Puedes enfocarte en sanar. La bondad en sus voces era tan espesa que casi ocultaba la verdad debajo. Pero la escuché. Sabía lo que hacían. Esto no era por eficiencia, era por control, y lo silenciosamente que podía entregarse si no estaba atenta. Cerré la carpeta. No dije. Carmen parpadeó. No tienes que decidir ahora mismo. Ya lo hice. La expresión de Emiliano se tensó, apenas visible, pero estaba ahí. Los dedos de Marisol se curvaron en el borde de su falda. Carmen dio un paso atrás. No es permanente, intentó Marisol de nuevo. Es solo... No repetí, ni hoy, ni nunca. No discutieron. Eso lo habría hecho evidente. En cambio, intercambiaron una mirada, como si yo fuera difícil pero predecible. Los acompaño a la salida, dije. Nos movimos en silencio hacia la puerta. La abrí antes de que pudieran decir algo más. Llévense la carpeta, añadí. Emiliano la tomó. No me dio las gracias. Salieron al porche sin otra palabra.
Cerré la puerta suavemente detrás de ellos y la aseguré con llave. Luego regresé a mi sillón, mi té intacto, y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor como armadura. Por la mañana, llegaría una carta del Tribunal del Condado, dirigida a mí por mi nombre, con una línea sobre el pliegue «Petición de tutela de emergencia». Estaban ahí, alineados como un jurado, esperando que parpadeara primero. La carpeta descansaba intacta en la mesa entre nosotros. No la abrí. No necesitaba hacerlo. Había visto suficientes firmas en mi vida para saber cómo lucían cuando estaban vestidas de bondad y enraizadas en control. Marisol cambió su peso. Ese pequeño movimiento que siempre hacía cuando intentaba parecer relajada. La mandíbula de Emiliano trabajaba en silencio. Carmen miró sus manos, los dedos cruzados cuidadosamente, esperando. «No firmaré nada», dije. Emiliano dio un paso adelante. «Ni siquiera lo has mirado. No necesito hacerlo». Marisol ofreció la sonrisa más suave que pudo. «Es solo temporal. Mamá». No dije de nuevo. «Más despacio esta vez. No lo diré 3 veces». El silencio cayó entre nosotros. El tipo de silencio que no invita a negociar. Esperaron. Tal vez pensando que suavizaría, que añadiría un cojín de disculpa para hacer el rechazo más fácil de tragar. Pero no lo hice. Solo me senté ahí y dejé que la palabra se asentara en la habitación como polvo. Carmen levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos un segundo de más. Algo parpadeó ahí, pero no dijo nada. Nunca lo hacía cuando importaba. Emiliano alcanzó la carpeta y la cerró con un chasquido. «Si algo pasa, entonces pasará», respondí, «y lo enfrentaré como yo misma». No dijo más, tampoco Marisol. Se giraron hacia la puerta con movimientos cortantes, silenciosos pero cargados. Carmen los siguió un instante después, su mano rozando el borde de la silla al pasar. No los acompañé. Esperé hasta que escuché la puerta cerrarse detrás de ellos, y luego me levanté y giré la cerradura. El aire dentro de la casa cambió, solo un poco, no alivio, todavía no, pero quietud. Me senté de nuevo y me serví un vaso de agua fresca. Mis manos no temblaron, los documentos nunca importaron. El acto de decir no sí lo hizo, sin justificación, sin actuación, solo una palabra limpia. Necesaria. Tomé un sorbo de agua y dejé que el silencio me abrazara. Esa tarde, el timbre sonó de nuevo. Esta vez, era el mensajero. Y en su mano había un sobre blanco con el sello del Tribunal del Condado. El sobre era grueso, blanco, oficial, sin dirección de remitente más allá del nombre de un juzgado que reconocí de las declaraciones de impuestos. No lo abrí de inmediato. Lo puse en la mesa de la cocina e hice té. Doblé 2 toallas de la secadora y revisé el buzón de nuevo, como si algo más pudiera llegar para equilibrarlo. Pero nada llegó. Me senté, deslicé mi dedo bajo el sello y desdoblé la primera página. Petición de tutela de emergencia. En el asunto de Amalia Torres. Las palabras estaban escritas en negritas en la parte superior, centradas como si intentaran cargar peso. Debajo, el nombre de Emiliano, listado como peticionario. Marisol y Carmen figuraban como partes de apoyo. Sus declaraciones estaban incluidas completas. Declive mental, juicio financiero deteriorado, comportamiento errático reciente. Cada afirmación estaba envuelta en un lenguaje de preocupación. Leí las palabras cuidadosamente, lentamente, 2 veces pensadas para sonar protectoras, responsables, pero cada línea apestaba estrategia. Ni una oración mencionaba el retiro, pero 3 párrafos diferentes hacían referencia a activos de alto valor que necesitan supervisión inmediata. Pasé la página. Adjunta estaba una declaración, firmada por Emiliano, asegurando que yo había rechazado cooperar con solicitudes razonables de asistencia y que tenía crecientes preocupaciones sobre mi capacidad para mantener un cuidado estable de mí misma y de la hacienda. Lo llamaron amor, lo llamaron intervención,
Lo llamaron oportunidad, lo que era. Simple y sin adornos. Era un movimiento calculado. No obtuvieron mi firma. Así que ahora querían que la ley firmara por ellos. Dejé la carta con calma, deliberadamente. Luego me levanté. Caminé al archivador en el pasillo y saqué la carpeta roja etiquetada Hacienda WH. Legal finalizado. Adentro estaban mis documentos, la transferencia del fideicomiso, el registro de la organización sin fines de lucro, las cartas de la Junta, mi firma junto a la de Isabel, 3 testigos, 2 copias selladas. Tomé fotos de cada página y las subí a la nube de nuevo, respaldándolas 2 veces. Luego escaneé toda la carpeta y envié los archivos a Isabel con el asunto respuesta necesaria. Solicitud de tutela. En el cuerpo. Escribí solo una oración. Intentan borrarme mientras aún respiro. Llamé a Paloma después, contestó al primer timbre. ¿Presentaron? Preguntó. Sí, dije. Hubo una pausa. Luego dijo, estaremos contigo. Pase lo que pase. Le creí. Después de colgar, volví al sobre, leyendo cada página de nuevo con ojos frescos. Los nombres, las firmas, la audacia. Mis hijos habían intentado arrinconarme en una cama de hospital con bolígrafos y voces suaves. Ahora querían hacerlo en la corte con mociones y carpetas selladas, pero lo que no sabían, lo que nunca habían aprendido del todo, era que no los crié para ganar, los crié para que supieran mejor, y ahora habían olvidado ambas cosas. Deslicé la carta en una carpeta separada. La etiqueté y la guardé en el cajón junto a mi silla. Luego abrí mi calendario y llamé a la oficina de Isabel. Programamos una reunión para el martes por la mañana. La oficina de Isabel era pequeña, pero intencional. Como ella, sin placas, sin fotos familiares, solo orden silencioso, archivos apilados por color, un reloj que no hacía tic-tac y una lámpara plateada que arrojaba luz sobre un escritorio que había visto la verdad de demasiadas familias. No me ofreció té. Sabía que no era necesario. Habíamos trabajado juntas por años, lo suficiente como para que la comodidad no necesitara ceremonias. Tomó la carpeta de mis manos y la abrió sin decir palabra, página por página. Leyó. Me senté frente a ella, quieta y silenciosa, dejando que el peso de sus firmas hablara por sí mismo. Tomó notas con una pluma fuente, del tipo que no se apresura. Cuando llegó al resumen de la petición, se detuvo y levantó la vista. No están probando tu capacidad, dijo. Están apostando a que estás demasiado cansada para pelear. Asentí, pero no lo estoy. No estuvo de acuerdo. Estás enojada. Eso es diferente. Pasó la página. Bien, añadió, úsalo. Pasamos las siguientes 2 horas construyendo la respuesta. Le di los informes médicos de la UCI, que declaraban que estaba lúcida, capaz, mentalmente clara. Reunimos las grabaciones de seguridad de la oficina principal del Retiro, las que mostraban a Emiliano intentando entrar al edificio 2 semanas antes, hablando con la recepcionista como si ya fuera el dueño. Paloma había enviado por correo una declaración confirmando la estructura interna del refugio de viudas, incluyendo la transferencia irrevocable de activos. Cada línea punteada, cada marca de tiempo, cada cláusula. Le entregué a Isabel mi registro personal, notas escritas desde el hospital, fechadas y etiquetadas, incluyendo detalles que ellos no sabían que recordaba. El bolígrafo, el notario. La voz de Marisol en mi oído solo firma. Mamá. La mano de Carmen guiando la mía. El suspiro de Emiliano cuando dejé caer el bolígrafo. Isabel marcó cada detalle. Cruzó referencias de firmas. Imprimió declaraciones de apoyo y solicitó una fecha de audiencia de emergencia para desafiar la petición. Sus dedos se movían rápido. Su tono calmado. Al final de la sesión, sentí que algo cambiaba. No alivio, no confianza, solo claridad, la que viene después de suficientes días de ser subestimada. No saben en qué se están metiendo, dijo, colocando la última página en su lugar.
Piensan que solo soy su madre, dije. Isabel sonrió, fina y afilada. Entonces déjalos que descubran quién eres realmente. Salí con una copia fresca de la respuesta y una copia impresa de la captura de la vigilancia. En ella, Emiliano estaba a media frase, señalando el monitor de la recepcionista como si apuntara a algo que ya creía suyo. Esa imagen se quedó en mi mente mientras manejaba a casa, no por lo que hacía, sino por lo familiar que se veía haciéndolo. La audiencia fue fijada para 2 semanas después. Esa noche, me senté en mi cocina. Encendí una vela y comí sopa que Paloma había dejado antes, mientras tomaba. Escuché la quietud de mi hogar, la clase de quietud que había ganado, no por dar, sino por elegir cuándo parar. A la mañana siguiente, llegó el primer aviso previo a la audiencia, confirmando la fecha del tribunal y solicitando que todas las partes presentaran pruebas dentro de los 5 días hábiles. El juzgado era frío, pero no en temperatura. Frío en su postura, paredes grises, espaldas rectas, voces apagadas con intención. Llegué temprano, vestida con mi abrigo azul marino, no por calor ni moda, sino porque me recordaba quién era cuando entraba a salas donde se tomaban decisiones. Isabel me encontró en las escaleras del juzgado. No sonrió. No necesitaba hacerlo. Me dio un asentimiento, firme y respetuoso, y caminó conmigo adentro. Entramos a la pequeña sala de audiencias justo antes de que el alguacil llamara a la sesión. Emiliano ya estaba sentado en la mesa opuesta, junto a un abogado que no reconocí. Marisol y Carmen estaban detrás de él, ambas en colores apagados, con los ojos apuntando a cualquier parte menos a mí. La jueza, una mujer con cabello entrecano y un rostro tallado en claridad, tomó su asiento. No sonrió tampoco. No necesitaba hacerlo. Abrió el expediente y leyó el número del caso en voz alta. Luego señaló para los argumentos iniciales. El abogado de Emiliano se levantó primero. Habló con suave preocupación, usando palabras como intenciones protectoras, ambigüedad mental, confiabilidad en declive. Mencionó mi edad, mi reciente hospitalización, mis cambios repentinos en el control financiero, todo dicho como si estuviera preocupado por mí, no maniobrando a mi alrededor. Escuché sin reaccionar. Yo había practicado cómo sentarme en silencio mientras alguien empaquetaba su ambición como compasión. Luego Isabel se levantó. No se apresuró. Su voz era uniforme, deliberada. Describió la línea de tiempo, mi planificación legal proactiva, el fideicomiso sin fines de lucro, la transferencia irrevocable del retiro, las evaluaciones médicas que confirmaban mi estado cognitivo. Presentó grabaciones de seguridad, copias del registro de la UCI y los registros notarizados de la transición del fideicomiso. Y luego, sin alzar la voz, leyó en voz alta la línea que escribí en esa habitación de hospital tenuemente iluminada. Intentaron forzar mi firma mientras estaba sedada. No di mi consentimiento. Lo documenté de todos modos. Isabel cerró su archivo y se giró hacia la jueza. No se trata de cuidado, se trata de control, y la señora Torres no ha perdido capacidad, la ha reclamado. La jueza me miró. Señora Torres, ¿desea hablar? Me levanté. Lentamente, pero sin esfuerzo. Mis rodillas dolían, pero mi columna no vaciló. Construí mi vida con cuidado, dije. Crié hijos mientras lloraba a un esposo. Fundé un retiro para personas que no tenían a nadie más. Estructuré un legado con claridad, con intención y con supervisión legal. Y todo eso lo hice estando completamente despierta. Miré a cada uno de mis hijos, no por mucho, solo lo suficiente. No estoy confundida, no estoy incapacitada, estoy despierta. Y no pasaré el resto de mi vida disculpándome por no entregar lo que construí. Silencio siguió. No incomodidad, no vergüenza, solo quietud. La jueza no comentó. No necesitaba hacerlo. Nos agradeció y cerró la sesión, diciendo que el fallo por escrito llegaría por correo.
al salir a la luz. No me sentí triunfante, me sentí intacta. Eso era suficiente. Isabel tocó mi brazo antes de que nos separáramos. Sin importar qué carta llegue después dijo: «Tú te reclamaste ahí dentro». Esa noche, regresé a casa y abrí las ventanas. El viento entró, limpio y ligero. Me senté junto a la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de té caliente, y esperé, no por un resultado, sino para que el silencio se asentara de nuevo donde pertenecía. Llegó 3 días después, deslizada en mi buzón entre una factura de agua y un volante de servicio de jardinería que no necesitaba. El sobre era oficial, mismo sello, misma dirección de remitente, pero esta vez no dudé, lo traje adentro, me senté en la mesa de la cocina y lo abrí con el mismo abrecartas que había usado por años, mango de marfil, un regalo de mi difunto esposo, cuando el correo aún traía buenas noticias. El fallo estaba impreso en un lenguaje limpio y clínico: petición de tutela denegada, sin frases dramáticas, sin simpatía envuelta en protocolo. Solo una declaración firme y clara en la parte superior de la página, seguida de varios párrafos explicando la razón sin evidencia de incapacidad, arreglos legales previos confirmados, sin justificación para control de emergencia. El párrafo final refería el caso a una revisión civil opcional. La jueza había añadido una nota escrita a mano en el margen junto al sello final. Este tribunal reconoce la autonomía de la señora Torres como intacta y protegida. Dejé que el papel descansara en mi regazo. No hubo aplausos, ni reconciliaciones lacrimógenas. Solo una respiración profunda que no sabía que estaba conteniendo. Una respiración que se sentía como propiedad de mi nombre. Mis decisiones, mis límites. Doblé la carta y la archivé con el resto. Luego caminé a la puerta principal y la abrí de par en par. La mañana era suave y fresca. El tipo de mañana que normalmente pasa desapercibida cuando la vida es ruidosa. Preparé una cafetera fresca y la llevé afuera al jardín. Las rosas habían florecido temprano este año. Sus pétalos eran llenos, sin disculpas. Me senté bajo el arco, calentada por el sol, y serví 2 tazas, una para mí y otra para el espacio frente a mí, donde dejé que la ausencia se sentara sin tristeza. No necesitaba que nadie llenara el asiento. Solo necesitaba recordar que la paz no requería permiso. Cuando el teléfono sonó, no contesté de inmediato. Lo dejé ir al buzón de voz. El nombre en la pantalla era Marisol. No escuché el mensaje. En cambio, llevé mi taza adentro y la puse en el alféizar de la ventana. La casa estaba silenciosa de nuevo, no vacía, no triste, solo completa. Y eso era una especie de riqueza que ya no planeaba compartir por culpa. El timbre sonó después. Me levanté. Volví a encender la tetera y alcancé las tazas buenas, las que solo usaba cuando recordaba que aún merecía ceremonia. La idea vino a mí el mismo día que archivé la carta de la jueza. Había planeado cancelar la cena del legado este año. Demasiado ruido, demasiada pesadez. Pero mientras estaba en el jardín, viendo la luz moverse por las caléndulas, pensé en todas las mujeres que habían pasado por el retiro, mujeres que habían sido expulsadas de sus hogares, ignoradas por sus hijos, disminuidas por sus parejas, mujeres que habían aprendido a construir algo de las cenizas. Esta cena no era sobre herederos, era sobre pertenencia. Así que reescribí la lista de invitados. Omití a mis hijos por completo, en cambio. Invité a Rosa, quien una vez durmió en su coche afuera de las puertas antes de reunir el valor para tocar. Invité a Elena, quien renunció a su pensión para ayudar a su nieta a terminar la escuela y luego fue recompensada con silencio. Invité a Nora, quien nunca se había casado pero conocía la pérdida tan íntimamente como cualquiera que hubiera conocido. Paloma ayudó con los arreglos. La llamó nuestra cena más descaradamente necesaria hasta la fecha. La noche llegó cálida y clara. El comedor del retiro estaba iluminado por velas
y decorado con luces blancas suaves en el techo. Cada lugar tenía una nota escrita a mano en lugar de un menú. La mía decía: perteneces aquí. No por lo que llevas, sino porque te quedaste de todos modos. Cuando los invitados llegaron, vi sus expresiones cambiar de vacilación a algo más suave. Nadie preguntó quién financiaba qué. Nadie preguntó quién tenía qué título. Se abrazaron, se sentaron, se sirvieron agua entre sí. Era la sala más honesta en la que había estado en años. Cuando llegó el momento del brindis, me levanté y sostuve mi copa firme. Esta cena solía ser para mostrar quién continuaría el trabajo después de mí, dije. Esta noche es para quienes ya lo están haciendo. Miré alrededor de la sala. La herencia no es solo tierra o dinero, es el eco de tus elecciones. Y si he aprendido algo este año, es que las personas más dignas de un legado rara vez son las que lo piden en voz alta. Hubo lágrimas reales, no las pulidas y performativas a las que me había acostumbrado detrás de las cámaras familiares. Estas eran silenciosas, vistas, sostenidas sin prisa. Elena levantó su copa y dijo: por no ser borradas, por reescribir la historia, añadió Nora. Asentí. Por seguir aquí, comimos, reímos. Nadie llevó la cuenta del tiempo. Después del postre, Paloma repartió sobres. Dentro de cada uno había una pequeña subvención, modesta pero significativa, dinero inicial para nuevos proyectos, transiciones, redes de seguridad. No estaban etiquetados con condiciones, solo sellados con el emblema del retiro y las palabras: tu voz importa. Cuando la sala finalmente se vació, me quedé sola entre los platos y vasos vacíos. El silencio no era solitario, era ganado. A la mañana siguiente, encontré una nota metida bajo mi taza de té. De rosa. Decía: este es el primer lugar donde me he sentido vista en años. Tú me diste eso. No lo desperdiciaré. La doblé cuidadosamente y la puse junto a la carta de la jueza en el cajón. Vino solo, sin cita, sin carpeta, solo Emiliano. Parado en mi porche como el niño al que solía llevar a clases de música, aunque sus hombros se habían vuelto más afilados con el tiempo. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. En cambio, salí, dejando que la puerta mosquitera se cerrara detrás de mí. El viento traía el aroma del romero del jardín. Nos quedamos bajo él, dos personas que una vez compartieron un tejado, ahora separadas por más que distancia. No vine a discutir, dijo. Bien, respondí. Se veía más viejo de lo que recordaba, o tal vez solo cansado de una manera que venía de la decepción, no de los años. No llevaba nada en las manos, eso era nuevo. Realmente no nos dejarás nada. Incliné la cabeza. Ese es el punto, Emiliano. Su boca se tensó. Somos tus hijos, y yo fui tu madre, no tu estrategia. No habló de inmediato. El silencio entre nosotros no era de enojo, pero tampoco era suave. Esperé, firme, sin voluntad de llenarlo por él. ¿Piensas que solo queríamos tu dinero?, dijo al fin. No respondí. Sé que eso es lo que esperaban heredar. No mis valores, no mi trabajo, solo los números de cuenta. Se movió sobre sus pies, quitando polvo de su manga como si fuera algo que pudiera arreglar. Nos criaste para sobrevivir, dijo. Los crié para que recordaran el costo de la supervivencia. No es lo mismo. Emiliano miró hacia el jardín. El viento movía la hierba alta. Por un momento, pareció que diría algo más. Tal vez incluso preguntaría por qué, pero no lo hizo. En cambio, dijo: entonces esto es todo. Sí, y la casa ya está destinada. Asintió lentamente. Una vez, Marisol no lo tomará bien. Ya no lo hizo. Hubo un destello de algo en su rostro, tal vez arrepentimiento, pero no lo suficiente para importar, no lo suficiente para deshacer lo que se había hecho. Dio un paso atrás hacia las escaleras del porche. No pensé que lo llevarías a cabo, dijo. Lo sé. Se quedó un momento, con las manos en los bolsillos, esperando de nuevo un aterrizaje suave. No lo ofrecí. Bajó las escaleras, la grava crujiendo bajo sus zapatos,
y se giró una vez al final del sendero. ¿Realmente crees que esto es justicia? No dije, creo que esto es paz. Dio una risa pequeña, amarga, y se alejó. Lo vi hasta que llegó al borde del camino. Luego volví a la puerta. La abrí y entré. La cerré detrás de mí y la aseguré una vez, luego otra, no por miedo, sino para marcar el fin de algo que ya no debía. La tetera aún estaba caliente en la estufa. Serví una taza y la llevé al porche trasero, donde el sol comenzaba a caer sobre el césped silvestre del retiro. Llegó un martes, doblada dentro de un sobre azul pálido sin dirección de remitente. La letra en el frente desconocida, hasta que vi cómo trazó la L de mi nombre. Justo como lo hacía cuando tenía 10 años, y me escribía notas de mejórate pronto, con pluma de brillantina y calcomanías. No lo abrí de inmediato. Lo puse en la encimera de la cocina junto al frutero y seguí con mi día regando las hierbas, barriendo el porche. Llamando a Paloma para confirmar el horario del viernes en el retiro, me hice esperar. Quería saber que cuando finalmente lo leyera, sería desde un lugar de firmeza, no de anhelo. Esa noche, me senté en el mecedor con mi té y lentamente despegué el sobre. No había fecha, ni saludo. Solo unas pocas líneas en su letra pequeña y cuidadosa. No entendí. Todavía no entiendo, pero lo siento. Creo que quería creer que nos debías algo porque llevamos tu apellido. Creo que confundí tu silencio con permiso. Todavía no estoy segura de dónde nos deja eso, pero sí sé que no merecías lo que hicimos. No te pediré que me perdones. Solo necesitaba que supieras que ahora lo veo, al menos un poco. Espero que estés bien. Carmen. Lo leí 2 veces, luego una tercera. No había grandes gestos, ni solicitudes. No prometía cambio, y no borraba lo que había pasado, pero había algo honesto en ello, vacilante, pero no performativo. No estaba destinado a ser una palanca, no era un truco, era solo una nota. La doblé cuidadosamente y la puse dentro del cajón junto a la nota de Rosa y la carta de la jueza. Cada una tenía un peso diferente, pero ahora estaban juntas marcas de lo que se había perdido, lo que se había ganado y lo que nunca se repararía por completo. No me sentí más ligera, pero sí me sentí terminada. No con ella, no del todo, pero con la versión de mí misma que esperaba. No llamé a Carmen, no respondí. No le conté a nadie sobre la carta, ni siquiera a Paloma. En cambio, saqué una tarjeta en blanco del cajón de mi escritorio, del tipo que guardaba para donantes y nuevos llegados al retiro. En ella, escribí una oración. No todos los puentes se queman. Algunos solo cierran por la temporada. No la dirigí. No la envié. La puse dentro del mismo cajón, detrás de las otras, donde podían descansar las cosas que ya no perseguía. Esa noche, mientras estaba en el porche trasero, con el cielo amplio y rosa sobre los campos, no me sentí perseguida por el silencio. Por una vez, el silencio se sentía mío. El jardín aún estaba húmedo por la mañana. Mis botas se hundían suavemente en la tierra mientras pasaba por el viejo arco de cedro, el mismo que planté con mi esposo el año que comenzamos el retiro. Entonces, no sabíamos qué estábamos cultivando. Solo sabíamos que algo tenía que venir después del duelo. Ahora, décadas después, lo caminaba sola, pero no solitaria. Los arbustos de romero se habían desbordado. La lavanda comenzaba a inclinarse sobre el sendero, rozando mis piernas al pasar. Lo dejé todo. Este lugar nunca fue sobre control, solo cuidado real, del tipo que no pide atención, ni aplausos, ni recompensa. Llegué a la cerca trasera donde construimos el círculo de reflexión, piedras dispuestas en espiral, un banco en el centro. Alguna vez fue un lugar donde las mujeres lloraban. Ahora era donde regresaban a respirar. Me senté en el banco. Dejé que el sol cayera sobre mis manos. Ya nadie esperaba una decisión. Nadie rodeaba mi cama con carpetas y amenazas suaves.
Nadie intentaba reclamar lo que no había cuidado, porque yo ya lo había reclamado, no por venganza, no por victorias en la corte, sino por vivir, viviendo cuando dudaban que pudiera, protegiendo lo que construí cuando asumían que estaría demasiado cansada para pelear, manteniéndome entera cuando intentaron tallarme en roles agradecida, generosa, olvidadiza. No era ninguna de esas cosas ahora. Tampoco estaba enojada. Simplemente había terminado de pedir ser entendida. Paloma se ofreció a caminar conmigo esa mañana, pero le dije que no. Esto no era un adiós. No realmente. Todavía regresaría aquí. Todavía caminaría estos senderos cuando necesitara recordar. Pero hoy quería que fuera mío de nuevo. Una última vez. Sin interrupciones, mientras me levantaba. Una brisa se levantó por el jardín, soltando algunos pétalos de la magnolia. Flotaron suavemente, no dramáticos, solo verdaderos, como todo aquí siempre había sido. Me giré hacia la casa, hacia la oficina, hacia la vida. El sendero era irregular, pero mío,